segunda parte de semiología de rodilla. Presentamos la pantalla, toda mi pantalla, compartir, me salió el cartel de compartir ya. Y nos habíamos quedado acá. En la rodilla tenemos tanto estabilizadores activos como pasivos. Ambos lo podemos preguntar, generalmente hacemos énfasis más en los pasivos. Bien, continuemos. Músculo de la rodilla, bueno, esto como le dije, a, a nivel de repaso, tenemos músculos anteriores, posteriores e internos. Los anteriores principalmente tenemos el cuádriceps, el sartorio, el tensor de la fascia lata. Los posteriores el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, el popliteo. Y más internamente el recto interno y los aductores. Bien, ahora sí arranquemos bien por esta semiología. En la anamnesis van a destacar tres aspectos principales. Estos tres aspectos van a ser, yo en qué tengo que estar indagando con mi paciente. Bueno, principalmente en el mecanismo de lesión. ¿Cómo fue el mecanismo de lesión? Si fue traumático, traumático. ¿Para qué yo voy a preguntar cómo fue el mecanismo, si es que lo hubo? Justamente para identificar las estructuras que han sido lesionadas. Entonces, si un paciente me relata que, bueno, iba caminando, cayó, se tropezó, cayó en una acequia, eh, se cayó hacia uno de los costados y la pierna le hizo palanca, justamente en la parte externa, haciendo un bostezo interno forzado. Obviamente no lo va a relatar con estas palabras, pero nosotros cuando lo vayamos imaginando, nosotros ya vamos a tener en cuenta, a través de cómo voy indagando, las preguntas que voy haciendo, ya voy a tener en cuenta qué estructuras principalmente son las que pueden llegar a ser afectadas, y de ahí voy a hacer, bueno, yo pienso que se ha lesionado seguramente el ligamento lateral interno, con seguramente alguna lesión también del menisco externo, así que voy a ir a evaluar justamente esas estructuras que yo creo que han sido lesionadas a través del relato de mi paciente y yo justamente de la anamnesis que le estoy realizando. Entonces, es importantísimo que indaguemos cómo fue, cómo se produjo la lesión, cómo, en el caso, cómo fue la caída, apoyó la mano, se pegó directamente con la rodilla, no se pegó directamente en la rodilla, sino que hubo palanca, se pegó en el tobillo y después a los días empezó a doler la rodilla. Entonces esos son datos valiosísimos que yo voy a tener que justamente seleccionar y yo imaginarme qué ha pasado en el cuerpo del paciente, ¿no? Obviamente si el paciente trae radiografía, tomografía, resonancia, bueno, son muchísimos datos más precisos que me trae, donde ya me voy a focalizar mucho más en estos datos imageneológicos que me brinda el paciente. Sin embargo, siempre la anamnesis va a ocupar un lugar importante, o sea, no porque yo tengo una radiografía voy a dejar de preguntarle al paciente, porque yo puedo tener una radiografía engañosa o una radiografía que ustedes seguramente lo están estudiando en la parte de imagen, se me fue el nombre de la materia, pero de estudio por imagen, diagnóstico por imagen. Por ejemplo, en la radiografía nosotros tenemos planos superpuestos y eso, sin embargo, la radiografía, porque no es tan costoso y, y digamos lo rápido que se puede realizar, generalmente es lo que más se tiene a mano, pueden haber algunos datos no erróneos, pero que se pueden llegar a prestar a confusión, que con una buena anamnesis yo voy a focalizarme ya directamente en los puntos, en los elementos que se han lesionado. Entonces, la radiografía es un complemento bárbaro, muy específico, pero sin embargo no tiene que ser el único. ¿Ah? Siempre yo lo voy a refutar, siempre yo me voy a basar tanto en la radiografía como en la anamnesis que me relata el paciente. No, son complementarios. Otro aspecto principal va a ser el descartar una fractura. Según lo que me cuente el paciente, si me trae un estudio por imagen. En el caso de que yo esté sospechando de una fractura y lo que conlleva una fractura, sabemos que las fracturas son mucho más dolorosas, sabemos que las fracturas ahí nomás se va a hacer
un entumecimiento en la zona donde hay la fractura, generalmente aumenta la temperatura en ese localmente bastante, y todo lo que, bueno, ya van a estudiar, que es lo que pasa con el callo óseo con el miércoles con Salinas. En el caso que yo sospeche nomás que hay una fractura, sí o sí, o yo debería solicitar una prueba radiográfica. En el caso de que un paciente derivado de un traumatólogo es muy fácil, los traumatólogos son bastante abiertos a que nosotros nos comuniquemos con ellos. Es más, ellos aprecian, la mayoría, que uno haga una comunicación con los traumatólogos. Entonces, uno dice qué traumatólogo te atendió, me atendió tal, tenés el número de teléfono, en el caso de que no, fácilmente se puede encontrar por internet. Se llaman, te hablo por el paciente tal, 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 sospecha. Obviamente si lo ha visto un traumatólogo, no se le va a pasar una fractura. Pero sí pasa muchas veces que vienen pacientes directamente por querer, entre comillas, ahorrarse la consulta del traumatólogo. Viene, si yo sospecho de una fractura, derivar nuevamente a un traumatólogo para que él, porque él es en realidad el que debe pedir un estudio radiográfico para confirmar la sospecha de fractura que tengo. ¿Por qué es tan importante identificar rápidamente una fractura? Porque una fractura ya sabemos que es la pérdida de solución de continuidad del trazo óseo. En el caso de que haya una fractura y yo realice movimiento, yo realice maniobras semiológicas, bueno, puedo dañar un montón a mi paciente. Entonces, fíjense la importancia de hacer una buena anamnesis y obviamente de los pasos que siguen del examen físico. Bien, y otro aspecto importante que es el tiempo de evolución, cuánto lleva desde que sufrió el traumatismo, o si es que lo ha sufrido, presencia de patologías preexistentes. Bien. Y bueno, sabemos el examen físico, vamos a tener lo que es observación e inspección y después la parte de la palpación. Vamos a hablar primero de la observación y la inspección. En la observación, bueno, ya sabemos que tenemos que nosotros vamos a valorar la piel, la coloración, si tiene hematomas, las cicatrices que tuvo. Muy importante saberlas. Van a ver que eh, ahora que ustedes están empezando este segundo año, bueno, ya vamos por la mitad, eh, muchas cicatrices que son postoperatoria no la van a saber identificar tan rápido, justamente porque no lo han tenido, pero ya cuando ya anexen todos estos conocimientos con los del año que viene con semiopatología quirúrgica, que es, nosotros la hacemos la previa cuando ustedes estudien quirúrgica, van a ver que muchas cicatrices, con solo verlas, ya me va a dar indicios de que, por ejemplo, tuve una lesión del ligamento cruzado anterior o una lesión del ligamento cruzado posterior. Y capaz el paciente es algo que se olvidó. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos estas cicatrices en el caso de que sean postoperatorias, porque capaz el paciente se olvidó decirle que hace 5 años tuvo una lesión del ligamento cruzado y que fue operado. Y yo, gracias a darme cuenta de la forma de la cicatriz, de la forma y de la ubicación que tiene en la rodilla, gracias a eso yo le puedo preguntar y me va a terminar confirmando si tuvo o no un postoperatorio hace un tiempo, ¿no? Entonces, fíjense que la cicatriz uno dice, va, si tuvo una caída es obvio que va a tener, seguramente va a tener una cicatriz, y sobre todo reciente, bueno, pero las cicatrices no recientes me dan muchísima información de que es una rodilla que ya ha sufrido traumatismos previos. Después siempre, y esto siempre es algo que nos tenemos que tratar de acostumbrar, es comparar con la rodilla contralateral, ¿no? Entonces yo veo esta rodilla, veo que los volúmenes o que los diámetros sagitales de la rodilla estaban aumentados de tamaño. ¿Por qué estarán aumentados de tamaño? ¿Será un paciente, por ejemplo, que tiene hipertrofia de los músculos? ¿Cómo lo evidencio clínicamente? O sea, empíricamente, bueno, veo la rodilla contralateral. Si la otra rodilla no tiene este mismo trofismo que yo estoy pensando que es un trofismo muscular, y bueno, obviamente no estamos hablando de trofismo muscular. Puede llegar a ser otro tipo, puede llegar a ser un edema, puede ser un derrame articular.
Entonces yo siempre comparo con la rodilla, entre comillas, sana, para si lo que yo estoy viendo diferente o anormal en mi rodilla justamente me lo confirma siempre la rodilla sana. Si yo veo algo normal, que este mismo patrón se repite en la rodilla sana, por así decirlo, seguramente no sea un patrón anormal. Seguramente, o sea, posiblemente puede llegar a pasar que se haya lesionado las dos rodillas y las dos me esté dando signos clínicos en el cual no pueda comparar con otra rodilla sana, ¿no? Yo le tengo que preguntar justamente al paciente antes de la caída, antes del traumatismo, antes del acontecimiento que te haya pasado. ¿Tenías las rodillas de esta forma? Bueno, hasta acá vamos a dejar la parte número 2. Y ahora, en un ratito, nos vemos en la parte número 3.